Imagina una ciudad sagrada, disputada por siglos entre cristianos, judíos y musulmanes. En 1099, tras una larga travesía desde Europa, miles de cruzados llegaron a las puertas de Jerusalén, decididos a conquistar la Tierra Santa. Lo que sucedió a continuación marcaría la historia de Oriente Medio y del mundo cristiano, desde la fundación del Reino de Jerusalén. En este video vamos a regresar al final del siglo XI para entender cómo surgió este reino. ¿Quiénes fueron sus primeros gobernantes? ¿Cómo lograron los cruzados establecer un nuevo orden en una tierra tan lejana y hostil? ¿Y qué desafíos se enfrentaron justo después de la conquista? La historia del Reino de Jerusalén está llena de heroísmo, batallas y fe. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a desentrañar los detalles de esta fascinante saga medieval. Descubrirás cómo un grupo de caballeros provenientes de Occidente creó un reino cristiano en el corazón de Oriente, enfrentando poderosos enemigos y buscando consolidar su dominio sobre una ciudad sagrada para tres grandes religiones. Si te gustó el tema, deja tu comentario y suscríbete al canal. Ahora vamos a entender el contexto de esta gran conquista. El final del siglo XI fue un periodo de grandes transformaciones en Europa y Oriente Medio. El papado, bajo el mando de Urbano II, buscaba unir la cristiandad y expandir su influencia, mientras los reinos europeos enfrentaban divisiones internas y conflictos territoriales. En Oriente, el califato fatimí dominaba Jerusalén, pero su autoridad estaba debilitada ante el ascenso de los turcos selyúcidas, que avanzaban sobre vastas regiones de Asia Menor y el Levante. Fue en este escenario que el Papa convocó la primera cruzada en 1095, durante el Concilio de Clermont. Su llamado encendió la pasión religiosa y militar de caballeros y plebeyos, prometiendo indulgencias y riquezas en la Tierra Santa. El avance de los ejércitos cruzados estuvo marcado por éxitos y desafíos, incluyendo la toma de Nicea y Antioquía antes de llegar a Jerusalén. La ciudad sagrada era uno de los mayores premios de las cruzadas. En julio de 1099, tras un asedio sangriento, los cruzados lograron tomarla, masacrando a sus habitantes. Este evento marcó el inicio del Reino de Jerusalén, estableciendo un nuevo orden cristiano en el corazón de Oriente. La conquista de Jerusalén, en julio de 1099, marcó el punto culminante de la primera cruzada. El asedio a la ciudad fue brutal. Duró cerca de 5 semanas y culminó en un asalto devastador que resultó en la captura de la ciudad por las tropas cruzadas. La masacre que siguió fue aterradora, con miles de musulmanes y judíos siendo asesinados. Para los cruzados, esta violenta purificación era vista como un acto de justicia divina. Poco después de la conquista, surgió la necesidad de organizar un gobierno para Jerusalén. La ciudad, antes bajo el dominio del califato fatimí, necesitaba una nueva estructura política. En un primer momento, se sugirió que Jerusalén fuera gobernada por un patriarca cristiano, pero los líderes cruzados optaron por establecer una monarquía laica. Godofredo de Bouillon, uno de los principales comandantes de la cruzada, fue elegido para liderar la nueva entidad política. Sin embargo, rechazó el título de rey, prefiriendo ser llamado abogado del Santo Sepulcro, en respeto al carácter sagrado de la ciudad. Durante su breve gobierno, Godofredo consolidó el control sobre Jerusalén y fortaleció las defensas contra posibles contraataques musulmanes. La muerte prematura de Godofredo en 1100 abrió el camino para que su hermano, Balduino I, asumiera el trono. A diferencia de su hermano, Balduino aceptó plenamente el título de rey, siendo coronado en Belén el día de Navidad del mismo año. Se dedicó a expandir el reino y consolidar su existencia política y militar. Bajo su reinado, territorios importantes como Jaffa, Acre y Cesarea fueron conquistados,
convirtiendo al Reino de Jerusalén en una potencia cristiana en Oriente Medio. La fundación del Reino de Jerusalén no fue solo un hito militar, sino también un desafío administrativo y cultural. Los cruzados eran una minoría gobernante en medio de una población mayoritariamente musulmana y cristiana oriental. Para mantener el orden, Balduino estableció un sistema feudal inspirado en el modelo europeo, distribuyendo tierras entre los caballeros cruzados y creando fortalezas estratégicamente posicionadas. El reino también recibió un flujo constante de peregrinos y caballeros europeos dispuestos a defender la Tierra Santa. Este período vio la formación de las primeras órdenes militares, como los caballeros templarios y los hospitalarios, que desempeñarían un papel fundamental en la protección del reino en los años siguientes. A pesar de sus conquistas iniciales, el reino de Jerusalén estaba rodeado de poderosos enemigos y enfrentaba constantes amenazas de los musulmanes, que buscaban recuperar las tierras perdidas. La tensión entre cristianos y musulmanes no tardaría en llevar a nuevos conflictos, pero por el momento, el reino estaba establecido y listo para consolidarse en la Tierra Santa. Con Balduino I establecido como el primer rey del Reino de Jerusalén, los cruzados enfrentaron desafíos significativos para consolidar su presencia en la Tierra Santa. La población local era mayoritariamente musulmana y cristiana oriental, y el mantenimiento del control requería una combinación de alianzas, fortificaciones y fuerza militar. Una de las estrategias de Balduino fue expandir las fronteras del reino, asegurando rutas seguras para los peregrinos cristianos que llegaban desde Europa. Conquistó ciudades como Arsuf y Acre, aumentando la seguridad del reino. Para proteger estas regiones se erigieron fortalezas y la caballería cristiana se volvió esencial en la defensa contra los ataques musulmanes. Otro desafío crucial fue la división entre los propios cruzados. Muchas de las lideranzas provenían de diferentes regiones de Europa y tenían intereses particulares, lo que generaba tensiones internas. A pesar de esto, Balduino logró mantener la unidad política y la estabilidad del reino. La relación con los pueblos locales también fue un factor determinante. Aunque los cruzados habían conquistado Jerusalén con extrema violencia, en los años siguientes la política se volvió más pragmática. En algunas regiones se establecieron alianzas con señores musulmanes y cristianos orientales, permitiendo una convivencia más estable. Sin embargo, la oposición islámica continuaba creciendo, principalmente bajo el líder Zengi, quien inició una yihad contra los cruzados. En el aspecto religioso, el reino de Jerusalén se convirtió en el centro de la cristiandad en Oriente. Iglesias y monasterios fueron restaurados y el Patriarcado Latino de Jerusalén fue establecido para reemplazar la jerarquía ortodoxa anterior. La ciudad se convirtió en un destino de peregrinación aún más importante, y diversas órdenes religiosas comenzaron a actuar en la región, incluyendo a los caballeros hospitalarios y los templarios, que surgieron para proteger a los fieles en sus viajes. Balduino I falleció en 1118, dejando un legado de expansión y fortalecimiento del reino de Jerusalén. Su sucesor, Balduino II, continuó con las políticas militares y diplomáticas, enfrentando desafíos crecientes con el fortalecimiento de las fuerzas musulmanas alrededor del reino. En los años siguientes, las cruzadas seguirían influyendo en la política de Oriente Medio, llevando a enfrentamientos aún más intensos entre cristianos y musulmanes. La fundación y consolidación del Reino de Jerusalén fue un hito histórico, pero también sembró las bases de un conflicto duradero. La supervivencia del reino dependía de una vigilancia constante y del mantenimiento de alianzas inestables. La paz en Tierra Santa aún era un sueño lejano, y las próximas décadas serían decisivas para el destino del reino cruzado.
La fundación del Reino de Jerusalén marcó uno de los momentos más significativos de la historia medieval. Con su creación, los cruzados lograron establecer un Estado cristiano en el corazón de Oriente Medio, consolidando la presencia occidental en Tierra Santa por casi 2 siglos. Pero esta conquista no llegó sin desafíos. Desde el principio, el reino enfrentó poderosos enemigos y la necesidad de equilibrarse entre alianzas y guerras constantes. A lo largo de los primeros años, los reyes cruzados expandieron territorios y fortalecieron sus defensas, pero la supervivencia del reino dependía del apoyo continuo de Europa. La distancia y las dificultades de mantener una presencia cristiana en una tierra mayoritariamente musulmana se convirtieron en un desafío constante. Además, la fragmentación interna entre los propios cruzados debilitaba la unidad del reino. A pesar de esto, el Reino de Jerusalén dejó un legado duradero. Inspiró nuevas cruzadas y transformó la relación entre Occidente y Oriente. El impacto de su fundación y caída se sentiría por siglos, influyendo en la historia de la Iglesia y en las relaciones internacionales. Si te gustó este viaje por la historia del Reino de Jerusalén, no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal. Comparte este video para que más personas puedan conocer esta fascinante historia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.